¿Qué hace Juan?
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo les va? Me río porque me conecté por el teléfono, cosa que no hago jamás, pero porque se me reinició la compu en este instante, increíble. Pero bueno, la verdad que hoy mi presentación es muy breve porque en realidad quiero introducirlos a la clase tan anunciada con el doctor Ariel Genovese, que como ya les dije, un montón tiene cargo el desarrollo de la bolilla más de todo el programa, que es la bolilla 11. Porque realmente creo que si en eso lo compartimos con Ariel, nos hace sentir en la naturaleza. Realmente es un disfrute el temario que se aborda en la misma. Por supuesto que vamos a hablar de reservas, de parques, en fin, esos temas que nos hacen viajar jurídicamente, porque vamos a ver los aspectos que como abogados necesitamos abordar. Me gusta siempre comenzar diciendo que Ariel, por sobre todas las cosas, es un gran amigo con el que trabajamos codo a codo todos los días, que es el derecho ambiental, pero no puedo obviar recordar que es especialista en derecho ambiental, está haciendo su maestría en cambio climático, sobre cambio climático, dentro del estudio, dentro del Instituto de la Corte de Estudios Judiciales, todo lo que sea ambiental es el coordinador y es quien está a cargo. Bueno, has coordinado, Ariel, la red de reservas privadas, sobre lo que nos vas a hablar hoy. En fin, tremendo el currículum de Ariel, pero vuelvo a lo primero, es nuestro amigo, compartimos siempre actividades con Gabriela García Minella, con Ana Bernetti, con Claudio Oviedo, con Alberto Moreira, así que bueno, somos un equipo. Pero la clase de hoy es de Ariel, así que los voy a dejar con él, yo por ahí en un ratito más me conecto, y el jueves próximo también, seguramente vamos a seguir con el desarrollo de clase. Lo único, un avisito parroquial, ¿se acuerdan que el Centro de Estudiantes y la Secretaría Académica habían puesto en duda tomar el examen como estaba previsto el 1 de diciembre? Bueno, finalmente se va a tomar el 2 de diciembre. Yo ya lo publiqué, lo puse en el campus, pero se pasa al día siguiente. El primero se superponía, creo, con la mesa de reales. Nada más que eso. De todos modos, estoy siempre en contacto por el chat. Bueno, y en un ratito me conecto a la clase de vuelta. Pero ahora lo dejo a Ariel, tranquilo. Espero que te asignen host ahí desde el centro para que puedas compartir tu material. No, todavía no está habilitado, Freddy. Bueno, ya me encargo de eso, pero podés, si querés, empezar a charlar con los chicos. Yo ya lo pido por el chat interno y bueno, y espero que se me reinicie correctamente la compu. Por eso está con el teléfono. Ariel, te dejo con los alumnos. Gracias. No, gracias a vos, Freddy. Realmente es un placer dar este tema, que en un ámbito universitario se contemple esta posibilidad de hablar de algo que tanto a Freddy como a mí nos apasiona, que es la conservación de la naturaleza, las áreas protegidas. Creo que hasta nos hemos vinculado por este tema. Por este tema me he vinculado al derecho ambiental y después, bueno, como recordarán en la clase pasada, hasta hablando de derecho penal. Pero bueno, así son las cosas del derecho ambiental. Uno entra por una puerta y no sabe dónde termina, ¿no? De tantas puertas, estos pasillos interminables del derecho ambiental, en donde, como digo, cada puertita que uno abre se encuentra un mundo en sí mismo. Yo cuando arranqué, yo vengo de la cuestión penal, toda mi vida trabajé derecho penal,
pero justamente el empezar ahí me pasaron a José. Gracias, Freddy, y a quien lo haya hecho. Cuando empecé a interesarme por cuestiones de derecho ambiental hace unos cuantos años atrás, unos 7 o 8 años atrás, realmente el derecho ambiental no tenía la evolución que tenía hoy, y me acerqué justamente a consulta o interrogantes de biólogos, de agrónomos, de ingenieros forestales, de gente que realmente trabajaba en naturaleza, y me empezaban a preguntar cosas que yo no había aprendido, porque esta materia en su momento no era obligatoria, yo no la cursé, no la vi, yo no sabía ni de quién era un pato, ni cuál era el régimen de las aguas, qué era un río, qué era el mar, qué era la línea de ribera. Así fue como de a poco me fui metiendo en el derecho ambiental, y bueno, es inabarcable. Por eso lo que les sugiero es que relajen, porque esto es enorme. Si uno se pone a estudiar el régimen de la fauna, imagínense la distancia que hay hasta llegar a comprender el régimen de residuos peligrosos o cuestiones vinculadas a energía. Esto es una materia que a mí me ha apasionado y me ha llevado a volver a estudiar el derecho, a intentar repensar el derecho. Pero bueno, como decía el doctor Méndez, esta es la materia que él más le gusta, perdón, la bolilla que él más le gusta y me la ha cedido, con lo cual estoy muy feliz. Así que bueno, vamos a tratar de hablar de áreas protegidas. El tema es sumamente complejo, es un tema raro, es un tema respecto del cual no hay prácticamente bibliografía, o bibliografía jurídica, bibliografía específica, de que la construcción que puedo darle a la clase es una construcción como bastante, eh, no sé si decir holística, pero sí que recurre a distintos saberes o distintas fuentes. Vamos a tratar de ver qué anclaje jurídico tiene todo esto. Evidentemente, si está el Estado y áreas protegidas, evidentemente hay normas, ¿no? Porque si no el Estado no podría proceder, vivimos en un Estado de Derecho. Pero bueno, vamos a ver si podemos compartir pantalla, y me gustaría que sea, vamos a tratar de trabajar este tema en al menos 2 clases, o una clase y media, porque ustedes sabrán que la conservación de la naturaleza se alcanza con las áreas protegidas, pero no siempre es posible crear una área protegida para conservar naturaleza. Entonces vamos a intentar ver en estas 2 clases distintas herramientas. O sea, va a estar concentrado en áreas protegidas porque ya de por sí demanda mucho tiempo, pero digamos que sepan que no es la única forma de conservar naturaleza. ¿Sí? Por eso vamos a destinar un poquitito de la última clase a la ley de bosques, ¿sí? Que fue un tema que en el cuatrimestre pasado no llegamos a ver, y que seguramente, si no me dejan hablar tanto, vamos a tratar de desarrollarlo, porque es un tema interesantísimo. Fíjense que ahí pongo Sistema Federal de Áreas Protegidas, ¿no? Con lo cual ya nos abre una gran puerta este concepto del federalismo, que seguramente han estado viendo a lo largo de la materia, ¿no? Esto de la cuestión ambiental y lo federal. Pero bueno, quisiera arrancar por acá. No sé si ustedes saben qué es esto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Alguno ha escuchado hablar de esto, de esta organización? Yo no, profe. Ok. No hay problema, porque nos estamos metiendo en un tema, en un micromundo ambiental, ¿no? O sea, esto es muy del palo de otra gente, pero es apasionante. Muy específico. Es muy específico, pero es un mundo en sí mismo. Por eso vamos a tratar de sobrevolar los temas, para que después ustedes, si quieren detenerse en alguno, se detiene, me pregunta, o después por su cuenta explora el material que les adjunté en el campus. Hay un montón de material, y no quiero meter más material porque realmente es inabarcable el tema, al menos en los tiempos de acá a diciembre. Hay una cuestión, este es un tema de los preferidos del doctor Méndez, así que sepan que sí o sí este tema va al examen. Así que presten atención al contenido de la clase, porque siempre van temas de áreas protegidas, porque es el tema del doctor Méndez. Bueno, la UICN es la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, es la organización más importante sobre la materia a nivel global. Es una organización que participa de la ONU, que está integrada por personas. De hecho, yo soy parte de la UICN como especialista en áreas protegidas y en derecho ambiental, pero también está integrada por estados, está integrado por partes de los estados. Por ejemplo, en nuestro caso, Parques Nacionales es parte de la UICN, la Fundación Vida Silvestre es parte de la UICN. En definitiva, la UICN lo que se encarga es de intentar lograr consensos
a nivel global para alcanzar definiciones sobre, por ejemplo, qué es un área protegida, qué es una categoría de gestión. Capaz que han escuchado hablar de las listas rojas, las listas verdes, las especies en extinción. Bueno, todo esto a nivel global intenta manejarlo la UICN, no sin problemas, obviamente, porque imagínense que intentar alcanzar definiciones con esta ambición de globalidad es muy complejo, ¿no? Pero bueno, como lleva varios años, esto de la posguerra, ya que viene funcionando, digamos que UICN es la autoridad más significativa para dar temas. Por ejemplo, acá, estos son publicaciones que hace la UICN, ¿ven? Sobre determinados temas. Acá, mucho está en inglés, lamentablemente. UICN está comprometido a trabajar en distintos idiomas, pero, por ejemplo, se llaman directrices para la conservación en áreas protegidas privadas, ¿no? Esto de directrices, esto de intentar generar un lenguaje común sobre lo que es, por ejemplo, un área bajo protección privada, ¿no? También lo hay sobre la cuestión marina, sobre la cuestión continental. Hay un montón de bibliografía, los invito y las invito a que visiten la página de UICN, que está buenísima, ¿no? Y digamos que si hay una bibliografía, está ahí. Sí, todo lo demás está ahí, y todo lo que puedan encontrar en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Pero bueno, denme un segundito, porque me parece que... Ah, no, está bien, perfecto. Vamos a repartir acá. Bueno, esto es un tema muy importante a entender, y ya vamos a explicar por qué recurrimos a la definición de UICN sobre lo que es un área protegida, y por qué no vamos, por ejemplo, a una definición legal, ¿no? Como abogados tendríamos que ir a un texto, a una norma, ver qué es un área protegida y punto, no tendríamos mucho más vuelta. Sin embargo, fíjense cómo recurrimos a la literatura de la UICN. No sé si de la lectura, porque sería bueno que ustedes también me expliquen qué es para ustedes un área protegida, ¿no? No sé si alguno se anima o alguna se anima a contarme qué es para ustedes un área protegida. Vamos a sacar esto así no nos contaminamos de una definición. ¿Qué es para ustedes un área protegida? ¿Y qué es la Yo diferencia de entiendo un que área no es, protegida? perdón, yo entiendo que es un lugar en el cual se debe mantener así como está. O sea, que no se debe tocar nada, no se puede, por ejemplo, construir o algo que pueda llegar a alterar ese lugar en sí. Para mí tiene que ver con una cuestión intuitiva, una cuestión de protección, una cuestión de conservación, una cuestión de, como decía Sofi, un poco compartiendo, de tratar de mantenerlo de la forma en la que está el mayor tiempo posible o tratar de que se preserve. Yo creo que tiene que ver con una cuestión intuitiva, más que nada. Para mí tiene que ver con un motivo específico, ya sea a nivel, no sé, artístico, o en este caso sería la naturaleza, por ejemplo. Algo tan importante y es tan particular y tan especial que es importante que se conserve y se proteja para que no se pierda esa belleza que tiene esa naturaleza, digamos. Perfecto. Está muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si puedo agregar algo a lo que dijo José, sería que no solamente la belleza, sino por ahí la importancia que tiene a nivel ecosistemas, por ahí a nivel social, cultural, o cualquier tipo que sea de interés. Está muy bueno, porque fíjense cómo ustedes intuitivamente en base a la experiencia que tienen en lectura, han referido a los orígenes de la conservación de la naturaleza. Josefina creo que fue que dijo belleza, no sé quién habló de arte, hablaron de una Yo, cuestión las dos. intuitiva, hablaron... ¿Cómo? Josefina, las dos, yo. Perfecto. Está bien a dónde están yendo, pero quiero contarles que esa primera impresión que uno tiene de las áreas protegidas es la impresión que se tuvo a comienzos del siglo XX. ¿Sí? Hoy ya esto ha evolucionado, porque digamos que nadie dudó en conservar las bellezas escénicas más impactantes, aquello que prácticamente es arte, ¿no? Arte de naturaleza, y conservamos, por ejemplo, en nuestro caso, las cataratas del Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional de Lanín, todas bellezas y lugares que realmente sería impensado en que haya una intervención humana libre, ¿sí? Que la destruya, ¿no? En ese sentido parecería que nadie se animaría hoy a pensar que puede funcionar una minera al lado de los glaciares, ¿no? Parecería como demencial, como delirante.
Bueno, esa fue la primer forma de conservación de naturaleza, pero realmente hace falta algo más que eso, ¿sí? Porque como estamos hablando de la cuestión ambiental, y estamos hablando de la función sistémica, y cómo funcionan las cosas en una interrelación sostenida y permanente, si nosotros preservamos solamente esos lugares, la naturaleza no alcanza esa dinámica que necesita. Si uno piensa en los espacios que necesitan determinadas especies para sobrevivir, los espacios que hace falta para que haya una continuidad de variación genética, digamos, no nos podemos limitar a tal o cual hectárea, tenemos que escalar la ambición e incluso empezar a pensar por qué no representar, o por qué no conservar, o por qué no tener ese carácter intuitivo, como decía Juan Manuel, respecto de lugares que son realmente feos, ¿no? Pensemos en el Chaco, todo seco, lleno de polvo, los árboles son todos pinchudos, uno no puede estar ahí porque viene una langosta y te saca un pedazo de oreja. Nadie quiere estar ahí, y sin embargo hay que conservarlo, porque la biodiversidad de ese lugar es tan importante como la del Parque Nacional Lanín, y a veces quizás más. Entonces, digamos que, y vamos a empezar a entender que no todo se conserva de la misma forma, no todo se conserva con esas características prístinas, ¿no? Esas características, como decía Sofía, ¿no? No tocar, don't touch. No, eso no es tan así, porque en algunos lugares se va a poder hacer así, y es necesario que así sea, y en otros eso no se puede hacer, porque estamos por todos lados los bichitos estos de nuestra especie, ¿no? Estamos en todos lados, y evidentemente ya hay cosas que no se pueden conservar con ese concepto que uno tiene de lo puro, lo intangible, ¿no? Lo conservado en forma inmaculada. Entonces, vamos a tratar de abrir la cabeza y pensar cómo se puede también conservar la naturaleza más allá de esto que sería como el diamante puro, ¿no? La parte bruta, la parte medular, o la parte más sí, prístina, digamos la palabra, no sé si les gusta esa palabra, pero bueno, a mí me parece que está buena. Pero miren cómo empezamos a pensar una definición, ¿no? Cada palabra de acá fue consensuada durante décadas y décadas de laburo, de un montón de guardaparques, de técnicos, de biólogos, de geógrafos, de políticos. Dice que un área protegida, para la UICN, es un espacio geográfico claramente definido, ¿sí? Reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Miren cómo quizás dentro de un ratito nos van a caer algunos de estos conceptos, ¿no? Pero tenemos que pensar en un espacio, lo tenemos que definir, lo tenemos que situar, hay que lograr un reconocimiento, ¿sí? Y gestionarlo mediante medios legales, acá aparece nuestra cuestión, ¿sí? De forma eficaz. De nada sirve delimitar un lugar, dar un instrumento, pero no gestionarla. Las famosas áreas protegidas de papel, ¿no? Te hago en un mapa, un polígono, te digo, acá no se hace más nada, no se toca más nada, pero no la gestiono. No pongo recursos, no pongo guardaparques, no genero ningún tipo de plan, no hago nada, ¿no? Y la idea esta que decía Juan Manuel, ¿no? Que creo que lo dijiste vos, Juan Manuel, conseguir la conservación de naturaleza a largo plazo. Si no, me animo yo a decir a perpetuidad, ¿no? Esto de decir, bueno, esto conservémoslo para siempre. No ¿Sabes por qué no pensé en eso? Te cuento Sí. por qué. Porque a veces los ecosistemas cambian, y es naturalmente así. Los ecosistemas cambian, y también pueden cambiar las políticas, ¿no? Entonces, la idea es que cuando uno conserva determinada área, que no haya una regresión en esa sí, dale. En esa cuestión de tuitiva que nos decía, ¿no? Esto, y pasa mucho cuando entremos en lo que es la conservación privada, ¿no? Estos acuerdos de conservación privada, que el privado va a querer siempre no lograr un compromiso demasiado largo. Perdón, que tengo un tema familiar. En otro momento. Esto en la facultad, disculpa. Entonces, y también habla de naturaleza, habla de servicio ecosistémico, que no sé si es un concepto que lo han incorporado ya a lo largo de la carrera, no lo sé, de la materia, y sus valores culturales asociados. Fíjense que habla de naturaleza y habla de cultura.
Y miren qué parecido a este concepto que nos da el 41, ¿no? El patrimonio natural y cultural, diversidad biológica, ¿se acuerdan? Todas esas palabritas del segundo párrafo, bueno, están acá, habla de la naturaleza y valor cultural. Acá se agrega el servicio ecosistémico. ¿Ustedes saben lo que es el servicio ecosistémico? ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Están de moda ahora en el marco de las COP y demás? La verdad no, pero se me ocurre que puede ser como personas que se ocupan de proteger estas áreas protegidas, valga la redundancia. No, ahí sí que no. Eso serían las personas encargadas de gestionar las áreas protegidas. ¿Puede ser que Servicios... sean recursos o procesos? Perdón que lo corté. ¿Cómo, Mariano? ¿Puede ser que sean recursos o procesos? ¿A qué te referís con eso? A ver. Les Sí, tiro una punta. si le digo le miento, ¿no? No sé. Bueno, pero a ver, ¿están escuchando las noticias respecto de la COP y la posición de Argentina respecto del cambio climático? ¿Se acuerdan? ¿Vieron lo que dijo Alberto? Alberto Fernández, ¿no? Ahora todos son de nombre de pila, nada más. Alfonsín era Alfonsín, después son Alberto, Mauricio, Cristina, Néstor. ¿Vieron que dicen que la Argentina es acreedora ambiental? Lo de canjear deuda, dice usted, la deuda por la acción ambiental. Yo tuve Bien. la posibilidad de Porque es escuchar importante, por ahí, bastante no sé si va- a fondo lo que dijo. Sí, sí. Me interesaba el tema y fue un planteo, tenía sus cuestiones, pero sí, lo escuché. empiecen a captar, porque, a ver, yo no sé si esto es muy de Facebook o muy de Instagram o muy de estar mucho en un tema, pero cuando uno está mucho en un tema piensa que todo el mundo habla de esos temas. Y para mí todo el mundo está hablando de estos temas. No sé, creo que no es así, pero no importa, a mí me gusta pensarlo así. Convengamos que los argentinos hablamos de todo y de todos, siendo cualquier cosa, o sea, eso ya es una Claro. realidad. Exactamente, pero el servicio ecosistémico, digamos que son aquellos productos, aquellos servicios, aquellos beneficios que nos da la naturaleza por la circunstancia de funcionar de determinada manera. Esto, por favor, no lo repitan, pero es como que si nosotros alteramos la naturaleza en su forma actual de funcionamiento, quizás perdamos un servicio que hace nuestro bienestar, a nuestro, si quieren, en nuestra calidad de vida, a la posibilidad de acceder a ese ambiente sano y equilibrado. ¿Qué quiero decir esto? Un servicio ecosistémico, por ejemplo, es la capacidad de regeneración de aire puro, es la capacidad de generar agua, es la capacidad de generar una estabilidad climática, es la capacidad que nos da el ecosistema de brindarnos biodiversidad, productos, maderas, fauna, flora, minerales. ¿Entienden? Los servicios ecosistémicos, hay mucha literatura a este respecto, pero en definitiva es como intentar empezar a pensar, ya que vivimos tan económicamente, empecemos a pensar económicamente que hay un montón de servicios que la naturaleza nos brinda y que a veces no consideramos en la ecuación. Y esto está empezando a aparecer más que nunca a través de los problemas que genera el cambio climático. ¿Sí? Evidentemente, que un país como Argentina no libere la cantidad de dióxido de carbono que liberan otros, es una forma de garantizar un servicio ecosistémico. ¿Cuál es? El equilibrio del sistema climático global. ¿Sí? Entonces, entiendan que esto se empieza a mercantilizar la naturaleza, no todos están de acuerdo con esto, pero es una literatura que ustedes van a empezar a ver, y esto empieza a abrir lugar a los mercados vinculados a los temas ambientales. Juan Manuel, que te escuché hablar. Sí, que te iba a plantear que a veces no solamente es algo que te tiene que dar el ambiente, sino puede ser no solo aproximamiento, sino de regulación, puede ser una cuestión cultural, algo de soporte ambiental. Yo me acuerdo en el secundario, yo tuve la posibilidad por la orientación que tenía de ver estos temas. Me acuerdo que se hablaba que no solamente era el aporte que nos generaba el ecosistema, sino un montón de otros factores. Que no solo tenían que ver con materias primas que se recaudaban, sino que podía ser cultural, social, soporte, y esto que vos planteás de la negociación de mercados ambientales también sería algo que no sería tangible, pero que podría ser. Pensemos en los valores inmateriales, la recreación, el esparcimiento, el lugar donde uno practica un deporte, el lugar donde uno, como decía Josefina, donde uno se sienta a admirar determinada belleza, eso no tiene un valor, y sin embargo se lo pueden tener en un servicio. Sepan que es un concepto vidrioso,
Bolivia y otros países en su momento con el gobierno de Evo se oponían fervientemente a este concepto porque ellos tienen otra noción, hablan de la Pachamama, otra historia, ¿no? Pero sepan que es un concepto que está dando vuelta y que no lo vamos a poder desarrollar porque se nos puede ir la clase completa, pero la UICN lo pone dentro de su definición. Habla de la naturaleza, habla de la cultura y habla de servicios ecosistémicos, ¿no? Y hay que conservarlos a largo plazo, ¿sí? Vamos a bajar un poquito a la facultad nuestra, ¿no? Al derecho. La famosa pirámide de Kelsen, ¿sí? Esta la utilizo con fines didácticos, les pido que no sean exigentes con esto a la hora de evaluarme, pero sirve para entender un poquito, a ver, ¿por qué conservamos naturaleza? Porque si no parecería que conservamos naturaleza porque somos cool, somos copados, de buena onda, está bien, está bueno sacarse la foto con un pingüino, pero digamos que, a ver, ¿dónde encontramos pautas jurídicas que nos digan por qué se conserva, por qué se preserva la naturaleza, por qué se conserva, ¿no? Entonces, esta pirámide, ¿no se acuerdan? Relaciones horizontales y verticales normativas. Acá tenemos el claro ejemplo de relación vertical, ¿sí? Constitución Nacional, tratados, leyes nacionales. Si esto descomponemos mucho más, veremos que tenemos la Constitución Nacional, y abajo tenemos los convenios ambientales, ¿no? Los AMUMAS, ¿sí? En alguno de esos convenios ambientales internacionales tenemos normas que nos van a hablar de las protegidas. Después tenemos leyes nacionales, como por ejemplo la ley de parques nacionales, tenemos leyes de áreas protegidas provinciales, tenemos ordenanzas municipales que crean áreas protegidas, también tenemos acuerdos entre privados. Quiere decir que podemos tranquilamente descomponer en esa pirámide que nos enseñaron en Teoría General de Derecho, podemos pensar en conservación de naturaleza e intentar encontrar instrumentos jurídicos que nos van a permitir gestionar esa conservación de naturaleza. ¿Qué nos dice el artículo 41? Esto que hablábamos recién, ¿no? Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, del primer párrafo, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Miren cómo acá tenemos un mandato concreto del constituyente, dice preservar patrimonio natural y cultural y diversidad biológica. Digamos que en tope de gama, en el ranking, tenemos un claro mandato, ¿sí?, del constituyente para las autoridades que tienen que preservar este tipo de patrimonio, ¿sí? Después bajamos un piso, vamos a los convenios internacionales, ¿sí? No, digamos con característica, son normas supralegales, infraconstitucionales, pero digamos que tienen una jerarquía superior a las leyes. Y acá encontramos la tríada, que es la consecuencia de la cumbre de Río 92. Seguramente se lo han explicado, ¿no? La cumbre de Río, la importancia que tuvo esa cumbre de Río hace tantos años ya, ¿no? De esa gran cumbre de las naciones, la más importante que hubo, me animo a decir, se generaron 3 instrumentos que tienen que ver mucho con conservación de naturaleza. El Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y el Convenio de Lucha contra la Desertificación. La tríada ofensiva, yo no sé mucho de fútbol, pero imagino en su momento eran Messi, Agüero, Pipita Higuaín, y así no fue. Pero bueno, piensen que es la triada ofensiva más potente de conservación de la naturaleza, la tenemos acá. Que funcione no significa eso, no es presupuesto de que funcione, pero digamos que cuando uno piensa en conservación de naturaleza tiene que saber que existen estas 3 convenciones que son muy, muy potentes, ¿sí? ¿Por qué digo que es una tríada importante? Porque en realidad sepan ustedes que hay casi 2.000 convenios internacionales ambientales. Entonces, muchos de esos 2.000, creo que son 2.000 internacionales y llegan a 3.000 sumando los regionales. Son números como muy, muy grandes, pero digamos que acá lo descomponemos un poquito más, y así como les hablé del Convenio de Diversidad Biológica, Cambio Climático, miren cómo aparecen otras. La Convención Ramsar, que sirve para la conservación de humedales de importancia internacional, la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, una cuestión que maneja la UNESCO, el convenio que trabaja el tráfico internacional de especies, el convenio CITES, este es un convenio viejo de los años 80, ¿sí? Otra vez de certificación, el convenio de protección de aves migratorias, de especies migratorias, perdón. Hay un montón de convenios internacionales referidos a conservación de naturaleza. No solamente estos 3, hay un montón. Sepan que existen, y al momento de trabajar determinada cuestión, buceen, encuéntrenlos porque seguramente les va a servir
para trabajar estos temas, ¿sí? Ni que hablar si se meten en cuestiones marinas, o si se meten en la cuestión vinculada a especies migratorias transfronterizas. Bueno, hay mucho por explorar, hay mucho por entender, y les diría que cada uno de estos cuadraditos genera una especialidad en sí misma, ¿sí? Hay gente que trabaja en Ramsar, hay gente que trabaja en convenio de patrimonio natural y cultural, hay gente que trabaja en CITES. Entiendan que son pequeños nichos de trabajo muy potentes, no desde Mar del Plata, obviamente, pero sí en los órganos que trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pensemos en Cancillería, pensemos en el Ministerio de Ambiente, pensemos en todo eso, en el Ministerio de Educación y Cultura, pensemos que hay muchos organismos en los que hay personas que trabajan exclusivamente de esto, ¿no? Esto quedó horrible, quedó enorme, les pido disculpas la gráfica, pero así como había una definición que venía de una organización internacional como la UICN, hay una definición de área protegida que es más cortita, es más fácil, y la tenemos anclada en un artículo de una convención. Les hablé del tridente ofensivo, de conservación de naturaleza, les hablé del convenio de diversidad biológica, ¿sí? El CDB, así le llamamos nosotros, el CDB. Ahí lo tienen en inglés. Yo les suelo acompañar los PowerPoint con logos para que empiecen a asociar, quizás visualmente, palabras también, ¿no? Ese es el logo de la convención. Esta convención es muy importante, ¿sí? Esta convención ha sido ratificada por la Argentina, obviamente, es una convención que tiene sus años, y tiene una definición en su artículo segundo de lo que es un área protegida, ¿no? Es más sencillita, pero miren cómo dice, es un área definida geográficamente, que ha sido designada o regulada, y es administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. No es tan ambiciosa, no es tan ambiciosa como la definición de UICN, pero sí es un instrumento jurídico más concreto para nosotros, ¿no? Abogados, o futuros abogados y abogadas, ¿no? Tenemos una definición legal, sí, ¿dónde? Supralegal. Un mandato en el 41, una definición supralegal en el artículo 2 del Convenio de Diversidad Biológica, ¿ok? ¿Tenemos instrumentos jurídicos para conservar la naturaleza? Sí. Ok, ustedes saben también que en el marco de esto más de derecho internacional, mucho más adelante viene esto, sepan ustedes que a veces las convenciones recurren a determinadas estrategias, distintos tipos de estrategias para alcanzar sus objetivos. ¿Okay? Una de esas estrategias de las cuales se valen son los planes que se alcanzan en el marco de la Conferencia de las Partes. En este momento hay una conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, la COP26. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de ella, no? Bueno, ¿sí o no? Sí. La COP26, bueno, está el mundo, mi micromundo está prendido fuego con esto. ¿Sí? Mi micromundo de Instagram, donde se ven bicicletas y cosas de naturaleza, ¿no? Bueno, es realmente si no están al tanto de esto, les pido que lo estén, porque es un tema que excede la materia, es un tema que quizás nos vaya a definir nuestra continuidad como especie, ¿sí? Así que es un poquito más que la materia, ¿sí? O sea, hay una convención en este momento, la Convención de Cambio Climático, se reúne todos los años, ¿sí? Todos los años se reúnen las partes, los estados firmantes se reúnen a fin de ver cómo negociar, cómo alcanzar a través de planes, programas y estrategias, cómo alcanzar los objetivos definidos, ¿sí? Esta convención tiene objetivos, ¿sí? Y tiene planes para alcanzar esos objetivos. También tiene otro tipo de instrumentos jurídicos más complejos que no vamos a analizar, pero sepan que hay también instrumentos diversos a esto. En lo que es conservación de naturaleza, la convención al día de hoy se mantiene con esto. Voy a correr porque están los caritas por ahí. El plan estratégico, que es de los años 2011 a 2020, estaría técnicamente finalizado, postergado, por una razón de pandemia global que hubo, pero digamos que hasta dentro de muy poquito, esta sigue siendo el plan estratégico del Convenio de Diversidad Biológica para conservar la naturaleza. Tiene varios objetivos y tiene varias metas interinas, ¿sí? Hay un objetivo en particular, que es el que rescato, por eso le digo, la naturaleza no solamente se conserva con áreas protegidas, sino con varias estrategias, con varias cosas, con varios objetivos, pero miren el C, objetivo C. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Este es el objetivo, ¿no? Que esa conferencia de las partes definió a 10 años. Un objetivo a alcanzar a 10 años. ¿Qué decía la meta, la submeta 11, ¿no? Objetivo C, meta, un montón de metas, 20 metas dentro de ese objetivo,
bla, 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 bla. Bueno, la 11, ¿qué dice la 11? ¿Eran cuántas palabras? Bueno, ya vamos a empezar a bajar un poco más a la tierra, ¿no? Pero, ¿qué dice la meta 20, la meta 11, ¿no? Dice, para el 2020, estamos a 2021, ¿sí? Para el 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, ¿sí?, se conservan por medio del sistema de áreas protegidas, administrados de manera eficaz y equitativa. ¿Sí? Quiere decir que al 2020 los países signatarios de la Convención de Diversidad Biológica tenían que lograr conservar el 17% de su superficie continental y el 10% de su superficie marina. ¿Sí? ¿De qué manera? A través de sistemas de áreas protegidas administradas de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativa y bien conectados, y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchas palabras que a mí ya me suenan, pero porque hace mucho que estoy con esto, pero cada palabra de acá está bien pensada. Es decir, la Argentina, que ratificó el Convenio de Diversidad Biológica, tendría que haber logrado conservar al menos el 17% de su territorio continental y el 10% del marino. Es un compromiso que la Argentina asumió ante las otras naciones integrantes parte del convenio. ¿Comprenden? O sea, ya no solamente es un mandato del 41, sino que hay una norma supralegal que tiene un convenio que, por ejemplo, tiene un plan que dice que la Argentina tendría que haber alcanzado esto. ¿Ustedes creen que lo hemos alcanzado? No, No. justo eso le iba a Ante preguntar. la duda, no. Pero no. Pero cuánta contundencia. Tenemos mucha Me fe, encanta. por suerte. Ya no creen en este país, eso es lo que pasa. Hay la presunción inversa. Claro, no podemos mantener una inflación de un dígito, imagínense alcanzar, bueno, los dos dígitos, no, ojalá esa vocación por los dos dígitos que tenemos en inflación la tengamos en conservación de naturaleza, pero no la hemos alcanzado, y mucho menos de esto que dice acá, ¿no? Sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz. Vamos a tener muchas áreas protegidas que son, chicos, nada, un potrero allá arriba de los Altos Andes, ¿sí? Un potrero en el medio del Chaco, ¿sí? Un área que tiró a alguien y adentro se hace cualquier cosa. Imagínense esto de ecológicamente representativo. Tenemos determinados lugares que están más representados que otros, les puedo asegurar. ¿Sí? Y que esto de que estén bien conectados, mucho menos. ¿Sí? Es decir, tenemos parches, cositas, dispersas, por todos lados. ¿Qué dice sigamos con la UIC? Ven acá esto, acá aparece directrices, ven estos libritos, ¿sí? La OICN dice, bueno, yo tengo este concepto, tengo esta definición de área protegida. Ahora, yo voy a intentar conservar la naturaleza en todos los lugares de la misma forma, o dependiendo del objetivo de conservación, yo voy a cambiar la forma de gestionar el área. Si yo quisiera conservar, por ejemplo, yo vivo acá en Sierra de los Padres, ¿no? Si yo quisiera conservar el paisaje serrano, ¿yo lo puedo conservar de la forma que nos proponía Sofía? Acá Eso nadie sería toca por más la- nada. Creo que no. Vos decís por la Entonces, belleza, por cómo está configurado. Hasta claro, ese yo momento. al menos quiero conservarlo así como está. Esto de, no digamos que volvamos acá a tener el pastizal serrano intacto, pero digamos, yo quiero conservarlo como está. ¿Puedo conservarlo parando la bocha así? ¿Puedo No, meter porque son necesarias tareas de mantenimiento del lugar también. y está lleno de gente? No, yo creo que es un área de expansión, Sierra. Sierra ha crecido mucho. Mira, cuando perdón que te haga la intervención, pero cuando yo recién había nacido, mi papá construyó una casa, en un lugar donde no había nada. Y ahora, 20 años después, está lleno de vecinos, rodeado de actividades, es un área residencial. Claro, de hecho yo vivo en una zona que era más rural, yo vivo en una zona rural, pero cada vez es menos rural. Eso es cierto, Juan Manuel, pero yo lo que les quiero decir, a ver, piensen que, entonces, a ver, si yo este lugar está lleno de gente, está lleno de gente laburando, está lleno de emprendimientos productivos, turísticos, culturales, inmobiliarios,
Entonces, ¿qué hago? ¿Sacrifico la zona y hagamos la percha? ¿O todavía hay algo por conservar? ¿No es parte de la identidad marplatense, las sierras, como lo es la zona costera? ¿Cómo conservamos la naturaleza, por ejemplo, en la costa, si nos encanta ir a la playa? ¿No? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se logra eso? Bueno, frenemos la historia, no. Volemos todos los balnearios, desde el Faro a, qué sé yo, a la Barranca Los Lobos. Nadie baja más a la playa. ¿Entienden que Y los edificios que están en la costa también, de los paso. edificios, o sea, entienden que hay una cuestión que uno siempre piensa en las áreas protegidas como ese concepto que nos viene de conservar lo inmaculado, lo intacto, lo bellísimo, y en realidad tenemos que pensar estrategias para conservar la naturaleza en sus diferentes formas, ¿sí? Entonces, en función del objetivo de conservación, se le va a asignar a las áreas protegidas una categoría de gestión. ¿Para qué sirve esto? Para empezar a abrir la cabeza en cuanto a cómo es un área protegida. Miren acá, la categoría que ustedes primero dijeron es la categoría 1, protección estricta, ¿ok? Hay subcategorías, pero pensemos esto, por ejemplo, Parque Nacional Baritú, allá, límite con Bolivia, Jujuy, donde vive el yaguareté, el lugar no está intervenido, se lo puede, el Valle de la Camiseta, Parque Nacional Los Glaciares, lugares que realmente, misteriosamente ya, porque no hay lugar del planeta que no tenga nuestros piecitos, bueno, hay determinados lugares que todavía se pueden conservar en forma integral, o que se realizan gestiones para conservarlo de esa manera porque todavía se lo pudo preservar en sus relaciones, en sus vínculos. Pensemos que la naturaleza funciona en forma sistémica, ¿no? En interrelaciones constantes y sostenidas. Entonces, sí, hay una categoría 1, ¿sí? Pero también hay otras categorías, no nos vamos a detener en todas, porque es un mundo en sí mismo, pero digamos que, fíjense cómo llegamos, por ejemplo, a la categoría 5, está la de parques nacionales, monumento natural, ¿sí? Conservación mediante manejo activo para conservar determinadas especies, pero miren las 5 y las 6, que son las más, como las más, que más nos abren la cabeza, ¿no? Conservación de paisajes terrestres y marinos. Conservar un paisaje, ¿no? Y un paisaje realmente está intervenido. El paisaje de Sierra Los Padres está intervenido. El paisaje de Tandil está intervenido. El paisaje de Laguna La Brava está intervenido. Y hay una interrelación entre lo natural y lo cultural, pero que merece una preservación, o al menos se ha definido política en tal sentido. Y esta es la más loca, la categoría 6. Uso sostenible de los recursos naturales. Hay determinadas áreas protegidas en las que se permite la producción. ¿Sí? Generalmente muy vinculado esto a determinadas zonas de áreas protegidas o bien a la conservación privada, ¿no? Yo puedo conservar en la medida que pueda producir. Si no tengo cómo bancar todo esto, yo no puedo conservar nada. ¿Entienden cómo a veces, como dice la UICN, no toda la naturaleza se conserva de la misma forma, ni mediante los mismos medios? ¿Sí? Acá aparece la creatividad y aparece también el conocimiento del territorio. Cuanto más uno camina en los territorios, más entiende luego cuál de las categorías puede usar para gestionar ambientalmente el territorio con fines de conservación. ¿Sí? Sepan que existen, no nos enrosquemos mucho más con esto, quiero que se abra la cabeza en cuanto a qué se conserva y cómo. Esto tiene que ver también con esta palabra que a algunos les gusta y a otros les gusta, el concepto de la gobernanza, ¿no? También, 200 libros de la UICN para explicar lo que es la gobernanza. Yo les traduzco les paso una definición que espero que no repitan, pero es la que me sirvió a mí. ¿Qué es la gobernanza en un área protegida? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién se hace cargo de lo que se decide? Yo acá decido tal cosa, yo acá decido tal otra. Esa es la gobernanza a los palazos, ¿no? Como para decirlo de una forma muy, muy básica. Es decir, un área protegida puede estar con una gobernanza de lo público, puede estar con una gobernanza de lo privado, puede estar con una gobernanza de la gestión comunitaria de comunidades indígenas, o puede haber una gobernanza mixta. Sepamos que a la hora de gestionar un área protegida, la toma de decisiones puede ser pública, privada, comunitaria o mixta. ¿Sí? Esto también es como más esclarecedor del concepto, porque nos salimos de la figura esa del guardaparque con el gorrito vestido de verde y con la 9 en el bolsillo, ¿no?
Pensemos de que por ahí hay determinadas áreas protegidas que pueden ser gestionadas por comunidades indígenas. No es nuestro caso, no es muy común en la Argentina, pero sí muy común en Brasil, en Colombia, pensemos en la Amazonía, ¿no? Ahí hay mucho, o en México, ahí donde hay un valor comunitario, un valor indígena, o una cultura indígena aún más sostenida, bueno, ahí estos tipos de gobernanza son mucho más activos. La gobernanza privada, que es para lo que yo he trabajado un tiempo, existe en nuestro país, y hay países donde existe y bastante, ¿sí? Por ejemplo, en Perú, ¿sí? Incluso en Perú se les da a los privados, se les concesiona espacio público para gestionar privadamente la naturaleza. Miren cómo ese concepto original que uno tiene que empezar a abrirlo, ¿sí? Porque la idea es alcanzar el 17% del territorio global continental. ¿Sí? Si no abrimos, no vamos a llegar nunca al 17%. Y les adelanto algo, la idea al 2030 es alcanzar el 30%. ¿Sí? En esos eslóganes que estamos... Esto es genial. En el 2019, fue antes de la pandemia, estuve en el Congreso de las Protegidas de Lima, y dijeron, bueno, a ver, al 2021 17, y al 2030 ¿cuánto? Y dijo, pongamos 30, dijeron. 2030, 30. Señores, nosotros en la Argentina no llegamos al 17, ustedes quieren llegar a 30, porque rima. Estamos todos locos. Pero bueno, aparentemente este va a ser el número que va a venir de la COP que se va a celebrar este año, ¿no? De la COP del Convenio de Diversidad Biológica. Pero bueno, Argentina, ¿sí? La Argentina, este es nuestro querido y amado país, tenemos 279 millones de hectáreas. Somos el octavo país en el mundo en extensión territorial. Continental, falta lo marino a este número. Yo siempre hablo de lo continental porque lo marino no lo manejo. Me da pánico. Mi señora dice que es porque soy de Tauro, es un signo de tierra, no lo sé, pero yo lo marino no lo manejo. No me pidan que les hable de lo marino porque no lo entiendo. Algo sé, pero no lo entiendo. Y la Argentina tampoco lo entiende mucho. Es un lugar raro, pero hablemos de lo continental, que es más fácil. Miren, 279 millones de hectáreas. Estos colorcitos que aparecen acá se llaman ecorregiones. Son identificaciones ecológicas que tienen que ver con cuestiones geológicas, climatológicas, hídricas, de flora, de fauna. Bueno, se lo divide así al país. ¿Sí? Miren qué forma tan espectacular o distinta a la que hemos aprendido de leer al país, ¿no? En ecorregiones. Y qué tan interesante esto para nuestra cuestión ambiental, ¿no? Porque la naturaleza no reconoce de límites punteados, ¿no? De límites jurisdiccionales, sino más bien parecería que la naturaleza funciona así, en pampa, en espinal, en chaco seco, en chaco húmedo, en estepa patagónica, en bosque andino patagónico, ¿sí? En montes y bolsones, en campos y malezales, ¿sí? En yunga, en selva paranaense, ¿sí? Digamos que funciona de otra manera la ecología. Pero bueno, así la estudian los que están en esta historia, quiero que lo sepan, y digamos que bueno, esto es nuestro país, nuestra región, vista desde un satélite, ¿sí? Y parecería que está todo bien, vemos distintos tipos de colores, algunos marroncitos, otros verdecitos, podemos entender de que acá parecería que hay más verde, ¿no? Acá también hay mucho verde, acá hay algo raro, acá está todo seco, ¿sí? Como que hay un poquito de agua, cuanto más zoom. Tengo un amigo biólogo y un día volvíamos en avión de Mendoza, me acuerdo, y estábamos pasando por Malchiquita, por acá, por nuestra Malchiquita. Nosotros hemos trabajado mucho en el comité de biosfera ahí, y me decía Ari, dice, qué tranquilo se ve desde acá arriba todo, dice, sin embargo cuando bajamos esto es un despelote, ¿no? Y sí, es un despelote porque parecería que uno puede pensar una gestión del territorio viendo esto así, pero el tema es que nuestro país es así, ¿sí? Disculpen por ahí que no encajó bien ahí Misiones, pero bueno, soy nada más que un abogado. Nosotros tenemos el país dividido en 24 jurisdicciones, ¿sí? 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires y un gobierno nacional. Entonces, esto está bastante lejos de esto. ¿Sí? ¿Y por qué está lejos de esto? Porque se acuerdan de este artículo, no sé si lo conocen, el 124. Seguramente se los han comentado. ¿Lo tienen presente el 124 de la Constitución Nacional? Sí, Sí, sí. sí. Saben cómo salió esto, ¿no?
ustedes se situaron, mucha gente acá no había nacido, y eso me da un poco de vértigo, pero en el año 94 gobernaba el país un señor muy poderoso, ¿sí? Vamos a hablar como los chicos, un señor muy, muy poderoso, que no lo voy a nombrar, porque ustedes saben por qué no se lo nombra, ¿no? Ese señor logró grandes acuerdos políticos. Tengan presente que fue la última vez que se reformó nuestra Constitución. Y apareció un 41, pero apareció un 124. Esta es no sé si se lo han enseñado así, pero a mí me encanta entenderlo así. La contracara del 41 es el 124. El señor de ascendencia medio oriental, ¿sí?, nos dio el 41, pero como es un gran negociador, sabía que tenía que reconocerle de una vez por todas a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Los dueños de los recursos naturales son las provincias. Esto no estaba tan claro hasta el 94. Y en el 94 quedó en nuestro top one, ¿sí? Quedó arriba, así como el 41. Entonces, el 41 y el ambiente, en lo que es gestión de recursos naturales, está todo el tiempo en tensión entre el 41 y el 124. Todo el tiempo tira, como dos burritos que tiran de la soga, ¿no? Entonces, pensemos que si hablamos de áreas protegidas, las áreas protegidas van a estar en cualesquiera de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, las áreas protegidas, por regla, están en territorio provincial. Otra segunda, tercera o cuarta gran desmitificación de las áreas protegidas es esta. Las áreas protegidas son provinciales, por regla. ¿Por qué? Porque son recursos naturales. Es suelo, es agua, es flora, es todo lo que quieran, ¿no? Hay que dudarlo, ¿no? Entonces, si uno piensa en un sistema federal de áreas protegidas, tiene que pensar con papel protagónico a las provincias, porque son las dueñas del territorio. Y sin embargo, uno cuando habla de áreas protegidas piensa siempre en parques nacionales. Miren qué otra deformación cultural que tenemos, ¿no? Y si no, díganmelo de qué forma podemos alcanzar, conservar el 17% de todo esto, ¿sí?, si pensamos en territorios nacionales, si no hay ningún territorio nacional, por regla. O ya no lo hay, lo hubo, pero ya no lo hay. ¿Sí? Todo esto en términos generales. Chicos, por favor, pueden decir, no, ¿qué pasa con el Parque Nacional? ¿Qué pasa con las bases? Bueno, por eso. Esos son establecimientos de utilidad pública nacional, pero el territorio es provincial. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Esto lo que hablaba de la representación adecuada de la conectividad. Este es un informe que se hizo en este congreso que les conté que estuve, por suerte, cuando me tomé un par de años de licencia para poder trabajar estos temas. Hoy estoy de vuelta en el Poder Judicial, pero cuando estuve ahí en Lima se trabajó esto, ¿no? Y se hicieron estos gráficos, y miren cómo hay determinadas zonas que están, miren los colores de verde, ¿no? Volvamos a lo continental, al signo de tierra, ¿no? Fíjense cómo hay determinadas partes que están verde fuerte, verde más clarita, y cada vez un degradé, hasta miren cómo está mayormente nuestro país, ¿no? Está poco conservado en general. O está muy conservado, miren acá, la parte de la cordillera, o la parte acá de Misiones. ¿Se acuerdan las grandes paisajes que nos hablaba Josefina? ¿No? La belleza, lo estético, lo paisajístico, lo escénico, miren, hay que dudarlo. Y acá es donde ha conservado parques nacionales, pero miren cómo está el resto del país. Estamos en los colores más tristes. Y miren cómo está conservada la Amazonía. Esto lo explicaron con una imagen, ¿no? Un relojito de arena, ¿no? Fíjense cómo las partes más grises son las de Argentina y las de México, ¿no? Fíjense cómo en donde menos se ha conservado es en los límites de esta región de Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a tener determinados biomas muy conservados. Estos biomas no son ecorregiones, no nos confundamos, pero es una cuestión técnica. Miren cómo la Amazonía está hasta subrepresentada, ¿sí? Quizás conservada a más del 17, y hay zonas que están a menos del 1. ¿Ok? Esto tiene que ver con muchas cosas que suceden en la política, ¿sí? Pero digamos que esto es real. Esto es un informe que se llama De Bariloche a Lima. Bariloche porque fue la anteúltima, y Lima porque fue la última. ¿Sí? Es como una especie de raconto o evolución
de qué es lo que se pudo conservar en todos esos años que separaron a un encuentro de otro. Vamos, esto que estuvimos hablando, y ya esta lámina sobra, lo que conservamos y nuestras típicas imágenes de la conservación de la naturaleza. Catarata, los glaciares, Iberá, Parque Nacional de los Cardones. Pero después están los feos, todos los sucios, los pinchudos, el palo borracho, el guanaco que se lo quieren comer, ese pobre arbolito que está ahí, que es todo seco, que sirve para hacer asado de calidad, pero nada más, lleno de pasto, un territorio sucio. Bueno, estos son los biomas o las ecorregiones subrepresentadas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Bueno, esto de la falta de conectividad. Este gráfico se lo afané a un biólogo porque me parece que está buenísimo, ¿no? Un tablero de ajedrez en donde nos demuestra cómo funciona la naturaleza, ¿no? Determinadas especies van a ser más capaces de sobrevivir en hábitats fragmentados, pero otras se van a establecer. Miren el sapo. El sapo no llega acá a saltar de casillero negro a casillero negro. No tiene cómo llegar, y se muere. Esta es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad, la fragmentación de los hábitats. No es la caza, es romper los hábitats, y no pensar en un tablero de ajedrez en donde no solamente las aves, por ejemplo, puedan sobrevivir. Entonces me pareció gráfico, no es exacto, pero sí gráfico para entender a qué se refiere ese concepto de la conectividad, ¿sí? Y de la representatividad. Es tratar de garantizar la dinámica de los sistemas, de los ecosistemas, de la flora, la fauna, de la cuestión hídrica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas y oportunidades que podemos encontrar, o al menos que yo he encontrado de todo lo que venimos hablando hasta ahora? Lo que dijimos, la baja representatividad de ciertos biomas, ¿sí? Fragmentación y desconexión, falta de coordinación entre jurisdicciones para una política común. En nuestro país, una alta concentración de la tierra en manos privadas. Es muy difícil armar áreas protegidas públicas cuando hay una estimación de que el 80% de nuestro país está en manos privadas. Entonces, y digamos que un Estado que no tiene capacidad de expropiar ni estar pagándole dinero a gente para que conserve, ¿no? Y esto que quizás ya lo sepan, o si no se los adelanto, no tenemos una ley de presupuestos mínimos en áreas protegidas. Entonces, ¿qué sucede? Las 24 jurisdicciones tienen leyes de áreas protegidas en donde cada jurisdicción dice lo que le parece. ¿Sí? Podemos llegar a tener 24 definiciones de áreas protegidas, 24 formas de gestionar las categorías de manejo de las áreas protegidas. ¿Entienden la complejidad del tema? No tenemos una norma uniforme, un piso mínimo válido para todo el país en los términos del 41.3 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Es un problema, pero bueno, también es una oportunidad ¿para qué? Una oportunidad para alcanzar esta norma. Esta norma existe, este proyecto existe, ha tenido estado parlamentario varias veces y lo ha perdido varias veces también. Creo que ahora están a punto de volverlo a presentar, están a punto de volver a presentar una nueva ley de presupuestos mínimos en áreas protegidas. Pero hoy no la tenemos, ¿sí? Entonces, miren qué caripelas todas estas, las caruchas, ¿sí? ¿Qué es todo esto? Esto es para empezar a hacer realidad lo que estamos hablando, ¿no? Acá está el ministro Juan Cabandier, ¿sí? Años atrás tenía otro ministro, ¿sí? Que usaba un gorrito, ¿sí? Jorge Fabricante, el rey de los mapas, que es un genio, Graciela Pein, todos estos personajes, cuando uno se mete en estos temas, sabe quiénes son, ¿no? Porque cada figura de conservación tiene un nombre. Graciela Pein es el nombre de Biosfera, por ejemplo. Jorge es el que hace los mapas. Bueno, pero digo esto como para contarles sería conservadurísima, ¿no? Como la revista de la farándula de la conservación, pero ¿quiénes son estos tipos y estas tipas? Bueno, esto es el CIFAP, ¿sí? Y acá está el COFEMA. ¿Ven las palabras acá? CIFAP, COFEMA, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que es el COFEMA? Es ahí, por eso los explico, ¿no? ¿No llegaron a verlo el COFEMA? Convenio Federal sobre el Medio Ambiente, supongo. Perfecto. Consejo. Es un consejo, está bien, más preciso, perfecto. Es el Consejo Federal del Medio Ambiente. Otra obra de aquel señor que vamos a seguir sin nombrar. Lo vimos con la doctora
García Mirela la vez que vimos el tema de los residuos. En la ley, la nombraba, en la creación, en la creación, en uno de los artículos hablaba del COFEMA. Perfecto. Claro, la Ley General del Ambiente 1990. Es quien ratifica el COFEMA. La creación Claro, del la COFEMA. ley del 2002. En los 90. Perdón, se está cortando, no sé quién habla. No, te decía que el Consejo es de 1990 y que la ley es del 2002, que se ratificaba en la ley. Eso es lo que Hola, hola. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Profe, Sí, se te nosotros escucha. nos escuchamos bien. ¿Usted nos escucha? Se ha quedado como tilado. De última, total, para lo que hay que ver, inhabilito cámara y listo. No, pero se te escucha bien ahora, ¿eh? Se te escucha bien, bien. Bueno, el COFEMA es el Consejo Federal para o del Medio Ambiente. Es también, como les contaba, una obra de la política de aquel señor de los 90. En definitiva, ¿qué es el COFEMA? El COFEMA es un espacio de concertación federal, ¿sí? Es un espacio donde se intentan representar de manera coordinada los intereses de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Es un espacio a nivel ambiental muy importante, quizás más importante del que dimensionamos, porque en definitiva, si las provincias son las dueñas de sus recursos naturales, si hay un lugar en el cual se puede alcanzar una política ambiental, es a través del COFEMA. Toda imposición que salga por ley de presupuestos mínimos se va a chocar con el COFEMA. Y el COFEMA es quien va a poder bajar esas leyes o esas políticas al territorio. Sin el COFEMA, esto no baja, porque el COFEMA está integrado por representantes de las provincias, ¿sí? A nivel de áreas protegidas, el COFEMA, parques nacionales, ¿sí? Y el Ministerio de Ambiente integran el CIFAP, ¿sí? O sea, del COFEMA pasamos al CIFAP. ¿Qué es el CIFAP? El CIFAP no es un espacio de concertación, es el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Hoy está reducido básicamente a los mapas que hace el señor de bigotes, ¿sí? Pero digamos que si hay un lugar en donde existe información respecto de lo que es las áreas protegidas en el país, es el CIFAP. El CIFAP está integrado. Miren qué interesante esto para comprender cómo funciona. Parques nacionales, el COFEMA y el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Fíjense cómo las tres partes intentan representar la política ambiental y el territorio. Acuérdense, las áreas protegidas están en territorios provinciales, y agrego, y las que están bajo la jurisdicción de parques nacionales. ¿Entienden cómo estas tres partes integran un sistema federal de áreas protegidas? Por ahí con esto nos empieza a bajar un poco la idea de sistema que está dando vuelta ahí por la Ley General del Ambiente, ¿no? ¿Qué hace el CIFAP? Bueno, hace estos gráficos inentendibles que tenemos a la derecha, estos Excel, que los leo, y no los termino de entender, y me los explican, y no los entiendo, porque yo soy abogado, y con las matemáticas no me manejo, pero ahí está la información que todas las provincias le mandan al CIFAP. Las 23 provincias y Cava le mandan al CIFAP qué es lo que están conservando, y parques nacionales. ¿Qué hace el CIFAP? Cuadritos, suma, saca número. ¿Ok? Ahora, más recientemente, tenemos la novedad de los mapas. Miren qué obra maestra de Jorge esta. Acá tenemos las distintas áreas protegidas. O sea, lo amarillo no es área protegida, ¿no? Fíjense, pobre rana, pobre sapo, ¿no? Esto que hablamos de la fragmentación. No hay conexión. Miren la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Qué conexión que hay en la parte más productiva del país? No tenemos conexión alguna, tenemos tablero blanco. Y otros lugares, miren Misiones, cargadísimo de áreas protegidas. Miren acá arriba. Después vamos a ver qué hay en cada caso, ¿no? Yo les puedo asegurar que las más grandotas son las menos efectivas. ¿Sí? Esta que está acá, enorme, ni siquiera uno sabe por dónde entrar, ¿sí? Entonces, está todo bien, pero este es el mapa, y estos son los números, y miren el número. ¿Lo llegan a ver acá arriba?
Según el CIFAP, la Argentina conserva el 13.29% de su territorio continental. A septiembre del 2020. Yo les pregunto, si pongamos que nos pusimos las pilas desde 1903, como dice la historia de parques nacionales, que empezó ahí el primer parque nacional, si desde, por ejemplo, si en 120 años logramos conservar 13.29, ¿cuándo vamos a llegar a Ya 17? sé que va a preguntar. Ni cerca vamos a estar de lograrlo, ¿Cómo, lo Josefina? que se propusieron. Que ya sé lo que va a preguntar, no vamos a estar ni cerca de lograr lo que se propusieron. Ni cerca. ¿Cómo hacemos para avanzar un 4% del territorio que tiene 279 millones de hectáreas? ¿Cómo hacemos? Firmamos porque es gratis, nada más. ¿No? ¿Y al 2030, al 30? Parece joda, ¿no? Bueno, esto es lo que hay. El país ¿Sí? representado en una frase. Esto es lo que hay. Y estas son cuestiones jurídicas, porque son compromisos del Estado con otras naciones, y es un sistema federal de las protegidas integrado por un Consejo Federal del Ambiente que está ratificado por la Ley General del Ambiente y el Ministerio de Ambiente a través de su secretaría específica, y Parques Nacionales, que es una autoridad. ¿Entienden cómo hay derecho detrás de todo esto? Hay normas, hay Estado, y sin embargo, estos son los números que tenemos. Bueno, como abogados tenemos que saber estas cosas. Acá, despedazado lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Perdón que está en inglés, pero ¿ven? La superficie continental, cantidad de áreas protegidas, miren, parques nacionales. Sofía, esa gran idea disculpa que te tomé como ejemplo, está todo más que bien. Parques nacionales, miren lo que conserva. 1.65% del país. 1,5 de 100. ¿Entienden la dimensión de esto? Pero miren las provincias, 11,5. Y sin embargo, uno no identifica a las provincias como un lugar de áreas protegidas. O, si quieren, se los refuerzo. Vayamos a encontrar en qué parte de la provincia de Buenos Aires está la Dirección de Áreas Protegidas, cuántas personas trabajan y con qué recursos cuentan, ¿no? Pero miren que uno tiene identificado al Guardaparque Nacional, y el Guardaparque Nacional trabaja en el 1.65. Y el grueso lo tenemos en las provincias. Después son otra serie de categorías de conservación, que vamos a ver quizás la próxima clase: Ramsar, biosfera, áreas protegidas privadas, la cuestión marina, ¿sí? Miren otro dato de color. ¿Quién dijo la Argentina representada en un slide? Miren acá. Esto es la WDPA, la World Data Protected Area. Esto es una base de datos que manejan unos gringos, ¿sí? Respecto de que el CIFAP le va informando a ellos, nuestro CIFAP y los CIFAPs de otras partes del mundo le van informando qué conservan. Miren lo que dicen de Argentina. Esto lo bajé ayer, chicos. 8.48 para la WDPA. De acá se basa, después de acá saca datos el Convenio de Diversidad Biológica, de acá saca datos la UICN, de acá sacan datos la mayoría de los convenios internacionales, ¿no? 8.48 para la WDPA. Sí, mira a nivel marino, eso sí, ¿eh? Pasamos el 10. Pasamos el 10. Bien ahí. Después les voy a contar cómo, pero no me voy a meter en el tema marino. 463 áreas, o sea, ¿en qué se traduce esto? La Argentina era al palo, ¿no? El CIFAP, que nos dice que conserva el 1330, y la WPA que dice el 848. Yo te iba a preguntar exactamente eso. ¿Quién controla esto? ¿Quién Pero la controla pregunta esto? del millón es, o sea, en este país no le damos importancia o veracidad a lo que decimos, en nada, en este tema que no tiene conocimiento. ¿Quién hace un contralor de este tema? Para ver que las cosas sean así. Es un tema bastante complejo, pero piensen que estamos hablando del 13% de un país. No les estoy hablando de, no, ¿saben lo que pasa en una parte? Es el 13% de nuestro país está conservado de alguna manera. Tampoco es chiste, no puedo decir malas palabras. Tampoco es chiste, es el 13% del país. No estamos hablando de una cuestión menor. Y les puedo asegurar que ese 13% del país es una parte generalmente rica en recursos naturales, ¿sí?
o es una parte del país rica en recursos naturales porque no ha sido reventada, como ha sido el resto de la superficie, ¿no? Entonces, sepamos que es un patrimonio muy interesante, muy valioso, con una gestión, como ustedes están viendo, difusa, oscura, ¿sí? O, qué sé yo, se los dejo más para que ustedes lo reflexionen y lo piensen, y yo no le voy a poner demasiados rótulos, pero esta idea final, ¿no? De entender de que la conservación de la naturaleza se alcanza de diferentes formas, a través de determinadas categorías que van a depender de objetivos, y a través de determinados instrumentos. Parques nacionales, áreas protegidas provinciales, áreas municipales, áreas bajo protección privada, es decir, los privados que salen a conservar, figuras de conservación internacionales, ¿sí? Todas confluyen en la conservación. Ese es el sistema federal de las protegidas, ¿no? En acción. Todo esto yendo hacia un objetivo común que es la conservación de la naturaleza. Yo no sé cómo estamos de hora. Tenemos un ratito. Te quedan 20 minutos. No sé si quieren que avance un poco más con esto o quieren hacer algún comentario, porque los estoy matando a palabras. A mí lo que me llama mucho la atención son por ahí las cuestiones políticas que giran en torno a esto, o sea, los conflictos de intereses que se dan, y me llamó mucho la atención de las primeras imágenes que mostraste del mapa, que como por ejemplo la zona del norte, Misiones, está súper protegida, y por ahí la cordillera, la Patagonia también, pero falta algo ahí en el medio que no está por ahí tan relacionado con lo turístico, entonces al gobierno capaz no le interesa tanto, a los gobiernos capaz no le interesa tanto porque no es tan visible, como que me hace ruido eso. La cuestión turística también en torno a todo esto. Está buenísimo. Yo creo Está buenísimo. creo que tiene que ver también con la idiosincrasia de nuestra provincia también y de cada lugar. Creo que también el interés, como dice Sofi, turístico, de desarrollo económico, tiene mucho que ver con el interés de realmente proteger algo o no. Ahí quiero ver la autenticidad real de proteger el ambiente porque es lo que está bien, o protegerlo porque es lo que económicamente da beneficios. Esa es la pregunta que yo me haría. Sin criticar a nadie ni ser, digamos, sin apuntar con el dedo, pero es una pregunta que me hago para todo sentido. La real intención que tienen los estados de proteger realmente el recurso y el medio ambiente. Evidentemente acá hay una cuestión de política o de no política, ¿no? Creo que sin lugar a dudas, a ver, pensemos que un área protegida es un lugar que ya por el solo hecho de haber sido designada, ¿se acuerdan? Ámbito geográfico definido, reconocido, ya por el hecho de haberse bajado esos instrumentos jurídicos, es un área problemática para el desarrollo en términos convencionales. Es un lugar en donde en principio no se puede producir, tomando las categorías más elementales, ¿no? Como nos decía Sofía. Evidentemente en las áreas protegidas no se puede producir, o si se puede producir, se va a poder producir, pero quizás con más recaudos que en lugares que no están protegidos. Esto es una cuestión hasta de intuición básica de la calle, ¿no? Si en un lago protejo, quiere decir que ahí no voy a poder hacer lo que quiera. O me van a anteponer una cuestión de protección a una cuestión de producción. Pensemos, salgamos de la lógica de pensar en el yaguareté y en el oso hormiguero y en el macato viano, pensemos en la cordillera, donde está toda la industria minera. ¿Qué pasa si yo tengo un Ramsar? ¿Saben lo que es Ramsar? Yo no sé si los conté, es una convención que protege humedales de importancia internacional. ¿Ustedes saben dónde están situados los mayores yacimientos de litio de la Argentina? Litio en el cual ponemos todas nuestras esperanzas para la transición energética para los próximos 70 años. Los teléfonos que nos dice Juan Manuel, exactamente. ¿Sabe dónde está? Está en los Altos Andes, arriba de 4.000 y algo, o 3.000, pónganle, Puna. Los principales yacimientos de litio están en salares,
salares son generalmente lagunas, cuencas endorreicas, o sea, cuencas que no tienen salida, que tienen entrada de agua, pero no tienen salida y que se han evaporado. Por eso quedó la sal. ¿Sí? Uno ve un salitre, o agua con sal, o agua de un lado y sal del otro, ¿no? Bueno, ahí están las mineras de litio, perforando esas lagunas y sacando del subsuelo un gel salobre en el cual hay litio, entre otras sales. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, designo un humedal altoandino como un humedal de importancia internacional, ¿cómo va a funcionar una minería de litio en ese contexto? No les estoy planteando un caso en abstracto, estoy planteando un caso concreto. Esto existe, esto pasa en los salares altoandinos y pureños de Catamarca. ¿Sí? Hay mineras que sacan sales, que vacían lagunas con aguas fósiles para sacar litio, la energía limpia del futuro. Y están haciendo percha a los humedales altoandinos que tienen una fragilidad de la que ustedes no se imaginan. Imagínense, eso es desierto. Los tipos sacan agua. ¿Sí? Toma 2, 4, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Eso pasa. Entonces, fíjense cómo, o un patrimonio de la humanidad, o una reserva de biosfera. ¿Qué pasa cuando, porque una cosa es el área protegida chiquitita, otra cosa es cuando queremos ambicionar otras escalas de conservación? Ya no predial, sino a escala de paisaje, a escala regional, que es como funciona esto. Entonces, designar áreas protegidas, por más lavada que sea la figura, es un problema para la producción no sostenible. O una cuestión a atender. ¿Entienden cómo se empieza a complejizar, cómo por ahí metemos esto que parecería una cosa vinculada a los pajaritos y a los pescaditos, y acá metemos un conflicto real? ¿Sí? O pensemos en el Paraná, no nos vayamos tan arriba, vayamos casi a metro cero, ¿sí? O 80 metros sobre el nivel del mar, el Paraná. ¿Qué pasa con un sitio Ramsar? ¿Qué pasa con una reserva de biosfera? ¿Sí? ¿Y qué tipo de presiones va a resistir esa área protegida? O cómo la figura de una área protegida va a servir para contener la pesca, para contener la urbanización, para contener el cambio de uso de suelo. ¿Entienden cómo las áreas protegidas, en definitiva, parecerían que son una cosita que identificamos con una idea, y en realidad es algo mucho más complejo porque es el 13.29% del país? O les digo más, el 11% del mar. Y si hay algo que pensamos en el mar, si hay algo para lo que pensamos en el mar es para los pescados, ¿no? Nadie piensa en el mar como un lugar de conservación de naturaleza, es un lugar del cual uno va y saca recursos. Pasa la red y trae peces, o moluscos, bivalvos, todas estas cuestiones del mar que no las conocemos porque no se ven. Bueno, ¿entienden qué pasa si designamos áreas protegidas marinas? Es un problemón para hacer las cosas sin demasiados parámetros. ¿Qué pasa si empezamos a perforar los subsuelos marinos, como se intenta acá enfrente, y tenemos una área protegida, no digamos ahí, pero sí cerquita, ¿no? ¿Qué tan cerquita? ¿Cómo es? ¿Sí? Ok, ¿está cerca, no está cerca? ¿Es, no es? Esto que se lo explico tan chabacanamente, ha pasado en la laguna Yancanero en Mendoza, un pozo petrolero al lado del límite de un área protegida. No da, man, ¿entendés? Las áreas protegidas son algo más que su límite geográfico. ¿Entienden cómo la evaluación de impacto ambiental, las políticas ambientales, la cuestión vinculada al desarrollo, todo eso tiene que ver con esto? Porque aparte, en estos lugares están los recursos naturales que se han preservado de la libre intervención humana. ¿Ok? Entonces, dimensionemos esto en su justo lugar, que es un lugar conflictivo. Nadie duda que esas áreas protegidas estrictas en lugares remotos son bellísimas. Ahora, para llegar a conservar y que esto funcione como tiene que funcionar, tenemos que pensar con otro número. Entonces tenemos que pensar a otra escala. Y tenemos que pensar la posibilidad de conservar la naturaleza, ¿sí?, aún bajo esquemas de producción. Esta es la ambición del mundo real. Por eso quizás se han visto por ahí otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas que no me quise ni quedar ahí, se llaman OMEX. ¿Sí? En la comunidad internacional está pensando en las OMEX, porque es la única forma, es decir, no son áreas protegidas en el sentido ICN, pero son lugares en el que, a pesar de que no sé esa definición, se conserva igual. Si yo pongo un molino eólico y abajo dejo crecer las pasturas, yo estoy conservando naturaleza.
Si yo estoy pensando en un campo productivo con vacas, pensemos en un campo ganadero tradicional, en donde las vacas se alimentan a base de celulosa, de pasturas naturales, yo les puedo asegurar que en esos campos hay mucha más biodiversidad que en otros lugares. Entonces, entienden cómo ya podemos, o una ganadería integrada a la cuestión, a bosques nativos, ¿sí? Lo que se llama silvicultura. Entienden cómo por ahí hay que salir de ganaderas protegidas para poder saltar a una dimensión real de todo esto, porque si no nos quedamos en esa escena que vimos en las películas, o que nos encantan esos lugares, porque son lugares más bellos, pero así no se conserva la naturaleza, chicos y chicas. Para alcanzar la conservación de la naturaleza hay que pensar a gran escala, ¿sí? Escala territorial, por eso esto es ordenamiento territorial. ¿Se acuerdan? Instrumento 1, artículo 8. ¿Sí? Primero el ordenamiento ambiental del territorio, el segundo, ¿se acuerdan? Esto es ordenamiento ambiental del territorio, no puede ser que tengamos el territorio, como decía Sofía, tan desordenado. ¿Por qué conservamos tanto en un lugar, tan poco en otro, si en definitiva la naturaleza vale todo de lo mismo? ¿Por qué vale más un huemul que un, qué sé yo, que un peludo? ¿Sí? ¿Quién les da valor? ¿Por qué? Salgamos de las agendas internacionales que nos hacen conservar determinadas cosas y pensemos en los servicios ecosistémicos, en cómo funciona todo esto, en la necesidad de ser autosuficientes, de regularnos, de no depender de insumos. ¿Sí? Quizás es como ambiciosa la propuesta, pero en entender estos temas, creo que está la base de empezar a proyectar los modelos de país que vamos a tener. Si vamos a permitir que determinadas tierras sean arrasadas, así no vamos a lograr nunca conservar la naturaleza, y así nunca vamos a lograr un equilibrio. Esto es una cuestión de equilibrio. Después reventamos el Chaco, después llueve de golpe, y se pierde todo. Y hay que salir a hacer puentes, y hay que salir a juntar las vacas que se fueron por el arroyo, y se nos fue los granos, o los granos se pudrieron. ¿Entienden cómo funciona esto? ¿Sí? Y que las áreas protegidas son bonitas, pero en realidad hay que saltar la escala a algo más, que es el ordenamiento ambiental del territorio. Yo no nos quiero reventar más, lo que pasa es que se nos va a complicar la próxima clase. Capaz que vamos a pasar esto rapidito, y ustedes hasta qué hora, hasta las 8, ¿no? Bueno, Sí, hasta las 8. vamos a pasar rápido, nos quedan 5 minutos. Miren, otra triada, me gustan las triadas ofensivas, tres tristes triadas internacionales. Ramsar, ¿sí? La que hablamos hoy, Convención de Conservación de Humedales de Importancia Internacional, ¿sí? UNESCO, que protege el patrimonio natural y cultural a través de determinadas convenciones que ya tienen su tiempo. Esto que capaz que han escuchado hablar, la Convención MAP, ¿sí? El programa MAP, las reservas de biosfera, una cuestión muy vinculada a la cuestión cultural y las áreas protegidas. Miren las MAP. Volvamos a los números, ¿se acuerdan? 13.29. Miren todas las reservas de biosferas que hay en el país. Son 15, no son muchas, pero miren la superficie que tienen. ¿Qué es lo que hay detrás de MAP? El concepto MAN es Man and the Biosphere. Perdonen mi inglés. Biosphere, o algo así, ¿cómo se pronuncia esto? Esta era una idea muy hippie de los 70, en donde intentábamos ver si era posible la convivencia del hombre, hoy el hombre y la mujer, o la humanidad, y la naturaleza. Y esto de usar racionalmente los recursos naturales. No son áreas protegidas en sentido estricto, son áreas protegidas enormes, ambiciosas en dimensión, en donde se contempla la presencia humana, ¿sí? En donde hay una interacción entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Lo que intentamos ver ahí es, desde la cultural, si es posible esto. ¿Conocen alguna reserva de biosfera cerquita? En Mar Chiquita. Claro, Adriana, estamos a 30 kilómetros de una. Miren cómo están cerca las áreas protegidas. Tenemos una reserva de biosfera a 30, 35, no sé cuántos kilómetros hay de Mar del Plata. Miren cómo esto empieza a pasar a vida real. Está acá. Y miren el tamaño. Es re chiquitita. Miren lo que son las otras, ¿no? Vamos a los números. Casi 11 millones de hectáreas hay conservadas bajo esta figura de la UNESCO, que no es una figura legal, no tiene un instrumento jurídico
de corte legal, es un programa esto, chicos, quieren que les quede claro, esto es un programa de la UNESCO para entender la posibilidad de relacionarse del hombre con la naturaleza, ¿sí? Hay determinadas oficinas, el Consejo Internacional de Coordinación, el Comité MAB argentino, una unidad coordinadora, generalmente son personas dentro de los ministerios, pero miren los números. Si hablamos del 13.29, el 30% son reservas de biosfera. Con lo cual, empecemos a evaluar la eficacia, esa que hablábamos, ¿no? Grandes territorios, ¿sí? Gente adentro, pregúntense qué es lo que está pasando en Mar Chiquita, ¿sí? ¿Qué tanto se gestiona? ¿Cómo es esto? Entonces, ahora el profe está re loco, nos habla de que en Mar Chiquita, que está lleno de campos privados, hay una reserva. Sí, hay una reserva. Sí, hay un área protegida. Sitios Ramsar. ¿Sí? Miren esto, ya son más, son 23. Acá están los que les contaba de Catamarca, ¿no? Acá arriba. No sé si llegan a ver el puntero, ahí. Acá, ¿no? A ver, rojito. Acá arriba, ¿ven? Por acá arriba están los Ramsar altondinos y puneños. Hay algunos en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, donde hay más agua, hay más Ramsar, ¿no? Ramsar, a diferencia de biosfera, si bien es una figura de conservación internacional, a diferencia de, esta es una pregunta de examen, generalmente, que hace el doctor Méndez, la diferencia entre biosfera y Ramsar es que Ramsar es una convención, y por tanto es una ley. Lo otro es un programa. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto en vida real? Y es complicado. Es complicado porque los Ramsar se hacen a propuesta de las provincias, ¿sí? Es una figura de conservación que a veces no está reconocida en los ordenamientos locales. Es un gran área de papel. Pero todos estos, tanto Ramsar como Biosfera, invitan a la conformación de comités de gestión, ¿sí? En donde se representan los distintos actores con interés en territorio e intentan consensuar políticas de uso sostenible del territorio. ¿Entienden cómo se traduce esto en la realidad? A veces hay Ramsars o hay biosferas que adentro tienen parques nacionales, que tienen áreas protegidas provinciales, pero no es un requisito excluyente. Al menos no lo es para Ramsar, por ejemplo. Puede haber un Ramsar si no era protegida de las duras, ¿sí? Pero sí la tendencia de estos programas, de esta convención, es alcanzar comités de gestión, que es el gran problema que tiene Mar Chiquita, ¿no? El comité de gestión que nunca termina de conformarse o que se conforma a voluntad de las distintas gestiones políticas que se van sucediendo a través de los años electorales, ¿no? Y después que nadie quiere, en definitiva, compartir la toma de decisiones. Esto tiene que ver con, por eso el concepto de gobernanza, ¿no? Tiene que ver con poder. Si yo me someto a un comité de gestión como privado, estoy cediendo la toma de decisiones a un consenso con un montón de personas que por ahí ni me interesan. Imagínense un chacarero, un ganadero en Mar Chiquita, que tiene que poderse dialogar con un vecino o una vecina, ¿sí? Que tiene un interés distinto al que tiene él en la gestión del área. O con un militar, que es el representante de las Fuerzas Armadas que hay en Mar Chiquita, ¿sí? O con un guardaparque provincial, que es el representante de la provincia y su territorio de área protegida en ese Ramsar, ¿no? Pero miren los números, son 5 millones de hectáreas, ¿sí? Es mucho territorio. Acuérdense que biosfera eran 11%, ¿se acuerdan? Miren acá. Perdón, el 30% de la superficie protegida del país es a través de biosfera. Miren, y son 11 millones de hectáreas. Miren acá, 5 millones de hectáreas con Ramsar, ¿sí? Pero bueno, quiero que sepan que existen, vamos a llegar hasta acá, quiero que sepan que existen estas figuras que son complejas, que tendríamos que desarrollarlas en una clase específica, ¿sí? Para entenderlas, pero cuando les hablan de Ramsar, cuando les hablan de biosfera, cuando les hablan de un sitio patrimonio de la humanidad, sepa que son figuras internacionales de conservación, que no siempre tienen anclaje en normas provinciales. Y esto es muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan del 124? Porque en definitiva, los recursos naturales son de las provincias. Entonces, si una provincia no tiene reconocido en su legislación la figura de Ramsar, díganme de qué sirve esto. O cómo jurídicamente lo pensamos, nosotros que somos abogados y tenemos que pensar las formas de la institucionalidad, ¿no? Las formas del Estado de Derecho. Nunca debemos olvidar esto, nosotros somos arquitectos del Estado de Derecho, ¿sí? No somos litigantes crónicos, somos personas que tenemos que pensar al Estado y cómo funciona.
Y esto es parte de pensarlo, ¿no? Cómo pensamos el sistema federal de áreas protegidas, que está integrado, por ejemplo, por figuras internacionales, que vienen de programas, que vienen de convenciones, pero en definitiva, poco desembarcan en territorio. Nos quedan unos minutos, quisiera escucharlos, si tienen ganas de hablar algo. Lamentablemente nos tenemos que ver mañana por otro tema. Les pido disculpas por la repitencia de esta carucha, pero lo han organizado así, no era mi intención. Pero el tema de mañana está buenísimo, Ariel, ¿cómo no? Ahí está Freddy. Sí, pero este es más lindo. Sí, pero es muy importante, y la verdad que es un tema de enorme actualidad el que van a desarrollar mañana, se está debatiendo hoy en el Congreso. No, y tiene vinculaciones con áreas protegidas, por ejemplo, ¿qué pasa con los delitos que se cometen en los parques nacionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno atenta contra un monumento, cuando uno destruye un monumento natural, ¿no? Un monumento cultural? Digamos que las áreas protegidas no son ajenas al derecho penal, hay cuestiones vinculadas a jurisdicciones. Hay una complejidad bastante interesante en lo que son áreas protegidas y delitos. Pero bueno, lo que hablamos mañana con Gaby es algo mucho más desde esta nueva conflictividad que estamos teniendo, Freddy, ¿no? Esta nueva gestión de la conflictividad que empieza a tener como herramientas de corte legal penal, y ahí es donde estamos con Gaby con las antenas bastante despiertas, porque, claro, como vimos en la clase, chicos, pensemos que muchas de estas cosas no están funcionando, ¿sí? Entonces, cuando no funcionan, y se recurre a la ley penal como diciendo, bueno, te mando las botas, por decirlo de alguna forma grosera, bueno, ahí aparece el derecho penal, son las botas, son las rejas, son los grillos, así como le decimos en el ambiente carcelario. Bueno, ¿tiene algo que ver eso con el ambiente? Como decía Sofía en la clase pasada, ¿termina preso una persona que atenta contra un área protegida? Parece que no, ¿no? O capaz que termina preso la persona que no tiene que estar presa, sino que por ahí es quien fue mandado, ¿no? O aquel que no tiene otra cosa que por ahí que cazar una determinada especie protegida, y terminamos procesando o condenando a esas personas, y no estamos realmente persiguiendo a los verdaderos dañadores del ambiente, ¿no? Entonces, algo de eso hay. ¿Puedo decir algo? Es lo que habíamos planteado en la clase pasada, de por ahí no solamente la solución es que alguien vaya preso, sino ver al derecho penal como otra cosa también. Una cuestión más compositiva, ver la realidad de el efecto que tiene el ambiente, y qué realmente puede ser lo que realmente ayude a esta demanda que yo creo que es social, que por eso también un poco se trata ahora. Yo creo que la visión que tiene el derecho penal, que es más moderna, que no es solamente una persona atrás de las rejas, también en el ámbito ambiental debería ir de la mano. Sería congruente y lógico. Es mi opinión igual, yo lo digo por ahí de ignorancia, pero me parece a mí que Muy interesante, Juan todo un poco Manuel. la mano. Es muy interesante porque nos saca de ese derecho penal de corte clásico que vos pintaste, ¿no? Evidentemente el derecho penal ambiental, si es que existe, debe ser distinto al derecho penal que tenemos hoy. Sí, muy distinto. Concuerdo con vos, y realmente es muy buena tu precisión, Juan Manuel. Bueno, Ariel, muchas gracias. Entonces seguís mañana, así es continuado. Y como siempre, gracias a todos los alumnos, y bueno, encantado con el tema. Además, la clase queda grabada para los que no pueden cursarla en esta hora. Seguro que la van a ver, porque bueno, obviamente es interesante, y también son temas que después se preguntan en el examen. Así que bueno, Les Ariel... comenté eso, Les comenté que estos son temas de examen, porque son temas favoritos del titular de cátedra. Bueno, gracias otra vez. Gracias a Gracias. todos. Nos vemos. Gracias de nuevo, mañana. Adiós. Chao. Chao. Chao.